Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo dibujar a Meliodas de los 7 pecados capitales. Sé que teníais ya un montón de ganas de que dibujase algo de anime y con lápices de colores, y la verdad es que yo también tenía muchas ganas, así que espero que apoyéis este vídeo con un jugoso like para motivarme a seguir haciendo vídeos como este. Así que sin más, ahora sí, vamos con el vídeo. Muy bien, pues vamos a ello. Lo primero que haremos son las cejas, que van a estar medio inclinadas. Las haremos centradas en mitad de la hoja para que luego tengamos espacio para hacer el resto de la cara y también el cabello. Estas cejas son bastante parecidas a las de Dragon Ball, lo único que cambia es que son al revés. Lo siguiente que haremos es darle forma a los ojos con esta especie de medio arco a cada lado del ojo. Por supuesto, también haremos los iris en forma de huevo y luego, bajando un poquito más la altura de un ojo más o menos, comenzaremos ahí a dibujar la nariz. También, seguidamente, haremos la boca justo debajo, dejando una pequeña mueca en cada extremo. Para hacer la forma de la cara, lo que hacemos es marcar primero el punto más bajo de la barbilla y luego simplemente podremos acabar de completar con bastante facilidad con la forma muy parecida a la de un Goku, por ejemplo. Seguimos haciendo algunas muecas de expresión y ahora sí pasaremos a lo realmente importante y lo más lioso del dibujo, que son los mechones de Meliodas. Bueno, en primer lugar podríamos decir que caen 4 mechones principales sobre la frente, de los cuales 2 de ellos caen hasta el entrecejo y los otros 2 caen hasta el final de las cejas. En este momento seguimos haciendo algunos mechones más encorvados hacia adentro de la cara y bueno, el resto de mechones ya son, digamos, un poquito más grandes y van en dirección hacia afuera. El cabello de Meliodas no es que siga un patrón exacto a la hora de dibujarlo, así que es un poquito complicado de explicar, la verdad. Pero básicamente se forma de mechones bastante finitos alrededor de toda la cara y luego ya lo que es un poco más exterior son más grandes y van hacia afuera de la cabeza. Lo mejor, si quieres seguir el tutorial adecuadamente, es que lo pongas en velocidad 0,25 o por el estilo para que puedas ver todo mucho más lento. Muy bien, ya con el cabello casi listo, lo que haremos es continuar con las líneas del cuello que van hacia abajo un poquito curvadas y terminaremos ahora sí de hacer los mechones restantes. Ahora tendremos que continuar haciendo el sello o la marca demoníaca que se le ve en la frente a Meliodas cuando se enfada mucho y comienza a repartir hostias como panes, que ya todos lo hemos visto. Pues esas son las marcas que tenemos que dibujar. Haremos una marca circular justo en el centro de la frente y luego como una especie de espiral con púas que rodea toda la frente entera. También finalizaremos con un poquito de marca debajo del ojo izquierdo. Oh, y por último, no olvidéis que Meliodas tiene 2 mechones en forma de boomerang arriba del todo de la cabellera. El de la derecha un poquito más pequeño y el de la izquierda un poco más grande. Con esto ahora sí ya tenemos el boceto listo y podemos pasar al siguiente paso, que es el delineado. Muy bien, pues para el delineado lo que suelo utilizar son estilógrafos de 0,1 milímetros hasta 1 milímetro. Pero la verdad es que últimamente me he cambiado a los Copics porque los Sakura Pigma Micron como que me han estado decepcionando bastante. Porque bueno, no sé si a vosotros también os pasa, pero cuando los llevo usando más o menos un mes o los dejo, mejor dicho, 2 semanas o 3 sin usar, la tinta ya no funciona. Y eso es algo que en la mayoría de las veces me ha pasado con esa marca. Y bueno, no es muy agradable que digamos, porque aunque sean muy baratos, van bien y todo lo que quieras, si luego al cabo de un tiempo ya no funcionan para nada, pues prefiero gastarme el triple de dinero en un Copic, por ejemplo, que sé que me va a durar todo un año entero o 2 o los que hagan falta. Me gustaría que me dejéis en los comentarios si os ha pasado también esto con la marca Sakura Pigma Micron, porque creo que es algo bastante habitual además. Bueno, en cualquier caso, cuando ya lo tenemos delineado, dejamos secarlo bien y borramos todo lo que podamos los restos de lápiz, exceptuando las marcas de demonio, que las vamos a dejar parcialmente visibles. Después de eso será el momento
momento de desempolvar los lápices de colores, los Prismacolor, que hacía ya bastante tiempo que no los utilizaba. De verdad que creo que hace como 6 meses que no los utilizo, y si os digo la verdad ya tenía ganas de deslizar su suave punta por el papel. Que además sé que a muchos de vosotros los vídeos que más os gustan son los que utilizo lápices de colores, así que bueno, hoy digamos que he vuelto a la old school. Bien, para comenzar a colorear el pelo, primero tomaremos un lápiz de color ocre. Este será el tono más oscuro del cabello y lo aplicaremos el primero. Esto lo que logrará es que luego, a la hora de aplicar los posteriores colores más claros, mezclen mejor. Recuerda que la presión que tienes que ejercer a medida que vas acabando de colorear una sección tiene que ir disminuyendo cada vez más hasta dejar una especie de degradado. Esa zona es la que utilizaremos para fusionar con el siguiente color para que la mezcla se vea mucho más natural. En continuación del color ocre utilizaremos un color amarillo ligeramente anaranjado. Con este color comenzaremos a unificar los pequeños degradados que hemos dejado y que os acabo de explicar anteriormente, y además haremos exactamente lo mismo dejando un pequeño espacio de degradado para el siguiente color. La idea es utilizar entre 3 y 4 tonos de color distintos pero de la misma gama para crear así bastantes contrastes y sombras. En este momento, antes de pasar al tercer color y seguir haciendo degradados con el color amarillo base, que será el principal de todo el cabello, estoy utilizando el cuarto color. Este es el color crema y lo que estoy haciendo es indicar las zonas que van a ir totalmente en blanco. De esa manera podré tener la marca y colorear con el amarillo base sin tener ningún tipo de miedo de tapar esas zonas que tienen que ir de color blanco. Entonces, con esto ya claro, lo que haremos ahora sí es utilizar el color amarillo base y acabar de rellenar todo lo que queda. Una vez con el pelo terminado, podemos pasar a colorear la piel. Para ello voy a empezar utilizando un color durazno algo oscuro. Este servirá para hacer la sombra que crean los mechones, la nariz, el labio, el cuello, entre otras partes. Así que iremos presionando con fuerza para hacer notar este tono, que será el más oscuro de la piel. También tenemos que recalcar que las marcas de demonio las dejamos prácticamente imperceptibles a lápiz. Así que tendremos que ir coloreando la piel esquivando esas marcas para luego rellenarlas de su color indicado. Aquí, como ya puedes apreciar, hemos pasado al segundo tono de piel. Este es un color durazno un poco más claro que el anterior y simplemente iremos rellenando todo lo que queda del resto de la piel. Seguimos ahora utilizando un color gris muy oscuro para la parte de la ropa y un gris muy claro para la zona de alrededor del cuello. También utilizaremos ese mismo color gris para hacer algunas sombras debajo de las cejas.
Y bueno, en este instante ya solo queda por colorear los iris y las marcas demoníacas. Para ello utilizaremos solo 3 colores. Un color negro, un color violeta y un color violeta rosado. Estos 3 colores los iremos mezclando con la idea de conseguir los efectos lo más parecido posibles a la serie. Obviamente el color negro será el predominante y el más notorio, pero los colores violeta acabarán de contrastar el color negro dándole ese aspecto tan característico. Para ello, como siempre, seguimos el mismo orden, de más oscuro a más claro, mezclándolos entre ellos y dejando zonas un poco más claras en las que se puede apreciar mejor el color violeta. Mi consejo para que quede mucho mejor es que el color violeta rosado lo uséis para el contorneado de esas marcas demoníacas, así se verá bastante más por el exterior y de verdad que resaltará mucho más. Para los iris utilizaremos el color negro y rellenaremos gran parte superior de ellos. Sin embargo, dejaremos como una especie de media luna en la parte inferior que rellenaremos también con los colores violeta y violeta rosado. Por último, también podemos utilizar el color blanco para resaltar un poco el brillo de los ojos y con esto, chicos y chicas, ya tendríamos listo a Meliodas. Espero que el vídeo os haya gustado mucho, que os haya servido de ayuda y si ha sido así ya sabéis que podéis apoyarme suscribiéndose al canal y activando la campanita. También podéis dejar vuestro like en el vídeo para seguir motivándome y muchas gracias por acompañarme un día más. Aquí os dejo con el resultado final. Hey, ¿sabías que ya está disponible mi nuevo videocurso de dibujo realista a lápiz de grafito? En él aprenderás un montón de técnicas súper interesantes que harán que tus dibujos tomen un aspecto mucho más realista. Tendrás que hacer evaluaciones teóricas y exámenes prácticos y para ello yo te estaré dando asesoramiento personalizado. Disfruta de más de 3 horas y media de contenido en vídeo y de 5 a 10 horas de contenido práctico. Y por si fuese poco, también disponible en dispositivos Android. Más información en artemaster.net.